Mi nombre es María y tengo 35 años. Soy cirujana de traumas, lo que significa que estoy entrenada para entrar en un entorno de sangre, pánico, huesos rotos y familias gritando, y aún así saber exactamente qué se debe hacer primero. Pero nada en un quirófano me preparó para el sonido que escuché al llegar temprano a casa aquella tarde. Mi hija estaba sollozando dentro de mi propia casa. Ese tipo de llanto aterrorizado que hace que a una madre se le corte la respiración antes de entender siquiera el porqué. Empujé la puerta principal para abrirla más y me congelé el tiempo justo para ver la realidad. Mi padre estaba en la sala gritándole amenazas a una niña, mientras mi hermana mayor revolvía mi habitación como un ladrón que ya creía que merecía todo lo que tocaba. Los cajones estaban abiertos. El viejo joyero de mi madre había desaparecido de la cómoda. Los papeles de mi archivador estaban esparcidos por el pasillo. Alguien había buscado la escritura, los documentos del apartamento y la carpeta azul que yo guardaba bajo llave por una buena razón. Por un segundo, la cirujana que llevó dentro intentó hacer un triaje de la escena. Primero la niña, segundo la salida, tercero la amenaza, cuarto la evidencia. La madre en mí quería correr directo hacia ellos. En su lugar, di un paso atrás hacia la sombra junto al pasillo, saqué mi teléfono y marqué al 911 sin hacer un solo ruido. Cuando la operadora respondió, susurré. Mi familia entró a la fuerza en mi casa. Están amenazando a mi hija. Envíen a la policía ahora. Antes de contarte qué era lo que realmente buscaban y por qué las sirenas afuera arruinaron mucho más que su tarde, cuéntame. ¿Qué hora es para ti en este momento? ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y cómo está el clima por allá? Me da curiosidad ver hasta dónde viajará esta historia aquí en Reddit Entre Sombras. La operadora me dijo que me mantuviera en la línea y lo hice. Aunque cada instinto de mi cuerpo me gritaba que entrara corriendo a esa habitación, mi hija Sofía tenía solo 8 años. Era valiente de la manera en que los niños intentan serlo cuando los adultos los aterrorizan. Silenciosa, rígida, intentando no empeorar las cosas. Mi padre, Carlos, se alzaba sobre ella con una mano apoyada en la pared, bloqueando el pasillo como si mi hogar le perteneciera. Mi hermana mayor, Carmen, estaba en mi habitación tirando los cajones de la cómoda al suelo y murmurando maldiciones entre dientes. Escuché el raspón de madera de mi mesita de noche al golpear contra la pared, y luego el crujido seco de algo frágil al romperse. «Dime dónde guarda tu madre la carpeta azul», espetó Carlos. «No te hagas la tonta. La ha visto». Sofía lloró más fuerte. «No lo sé». «Está mintiendo», gritó Carmen desde mi habitación. «María siempre esconde las cosas, joyas, contratos, papeles del banco. Se cree mejor que nosotros». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Yo seguía medio escondida detrás de la esquina del pasillo, y la operadora podía escuchar lo suficiente para entender que no estaba exagerando. En el quirófano, el pánico mata a la gente más rápido que las heridas. Me obligué a respirar lentamente. Revisé las manos de Carlos, sin armas. Revisé la distancia de Sofía hacia él. Demasiado cerca. Revisé el bolso de Carmen sobre mi cama. Pesado, abierto. El collar de perlas de mi madre ya estaba adentro. Ese collar me lo habían dejado en el testamento de mi madre, junto con una pequeña participación en un edificio de apartamentos en el que ella había invertido discretamente años antes de morir. Carlos siempre lo había llamado propiedad familiar, aunque los papeles decían lo contrario. Carmen siempre había dicho que era injusto, a pesar de que ella había recibido su propia herencia y se la había gastado toda en menos de 3 años. Los había ayudado más veces de las que quería admitir. Pagué los impuestos de la propiedad de Carlos una vez, cuando dijo que estaba a punto de perder sus tierras. Le di dinero a Carmen para un abogado de divorcio cuando juró que me lo pagaría. Cubrí facturas médicas, reparaciones de autos, estancias en hoteles, préstamos de emergencia que dejaban de ser emergencias una vez que el cheque se cobraba. Incluso falté al festival escolar de Sofía una vez, porque Carlos me llamó llorando diciendo que el banco se lo iba a quitar todo, solo para enterarme más tarde de que había usado parte del dinero para un viaje de casa.
Cada vez me decía a mí misma que el amor significaba paciencia. Cada vez ellos aprendían que mi culpa tenía un precio en dólares. Pero nunca les cedí mi casa. Nunca firmé mis acciones del apartamento. Nunca les di acceso al fideicomiso que había creado para Sofía. Y ahora entendía por qué habían esperado hasta que mi horario del hospital decía que estaría fuera hasta la noche. No vinieron a pedir. Vinieron a acorralar a mi hija, a robar lo que pudieran y a obligarme a entregar el resto. Carlos bajó la voz, pero eso lo hizo peor. Escúchame, niñita, tu madre es una egoísta. Si amara a esta familia, nos ayudaría. Si no firma esos papeles, la gente va a perder todo. Sofía susurró. Por favor, no grites. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó completamente inmóvil. No calmado, no en paz. Quirúrgico, preciso. Había visto a familias colapsar en las salas de espera cuando el miedo las volvía crueles. Pero esto no era miedo. Esto era un plan. Carmen salió de mi habitación sosteniendo un montón de documentos. Encontré copias del acuerdo del apartamento, pero no el certificado de transferencia. Debe haberlo movido. Carlos maldijo. Entonces haremos que firme unos nuevos. Carmen soltó una carcajada, amarga y sin aliento. ¿Crees que firmará después de esto? Lo hará si quiere que su hija deje de pasar un susto. La voz de la operadora llegó suavemente a través de mi teléfono. Los oficiales están en camino. ¿Está a salvo? Todavía no, susurré. Luego levanté el teléfono lo suficiente para seguir grabando y me acerqué a la entrada de la sala. Ahora podía ver toda la habitación, mi hija atrapada junto al estante de libros, mi padre caminando de un lado a otro como un hombre que ensaya una amenaza, mi hermana sosteniendo papeles que representaban años de mi trabajo. Por primera vez, no me pregunté cómo podían hacerme esto a mí. Me pregunté qué clase de madre sería si permitiera que se lo hicieran también a Sofía. Al entrar a la sala, Sofía me vio primero. Su rostro cambió tan rápido que casi me rompe el corazón. Esperanza, vergüenza, miedo, alivio. Todo eso cruzó por sus ojos antes de intentar levantarse. Carlos se dio la vuelta bruscamente. ¡María!, ladró, como si yo fuera la intrusa. Carmen apareció detrás de él con el collar de mi madre en una mano y mi carpeta de propiedades en la otra. Por un segundo, nadie se movió. Luego dije, «Sofía, ven conmigo». Carlos se movió como si quisiera bloquearla y yo levanté mi teléfono. «No te atrevas». Él miró el teléfono, luego mi rostro. «¿Nos estás grabando?» «Sí». La expresión de Carmen se deformó. «Psicópata, ¿estás grabando a tu propia familia?» «No», dije. «Estoy grabando a 2 adultos que entraron a la fuerza en mi casa, robaron joyas, amenazaron a mi hija y buscaron documentos legales que no tienen derecho a tocar». Carlos dio un paso hacia mí. «Ten cuidado con cómo le hablas a tu padre. Esa frase podría haber funcionado conmigo 10 años antes, tal vez incluso 5. En ese entonces, todavía creía que el respeto significaba obediencia. Todavía creía que ayudar a la familia significaba sangrar en silencio para que ellos pudieran llamarlo amor. Pero al ver a Sofía escondida detrás de mi pierna, temblando tan fuerte que sus dedos se clavaban en mi uniforme médico, cada vieja regla murió. «Tú no mandas aquí», dije. «Esta es mi casa. Esos son mis documentos. Esa es mi hija». Carmen tiró la carpeta sobre la mesa de centro. Los papeles se deslizaron por el vidrio. «Tu casa, tus documentos, tu hija. Ese es siempre tu problema. Todo es tuyo, porque yo trabajé por ello». Carlos se rió, pero su rostro se había vuelto pálido alrededor de la boca. «¿Crees que ser doctora te hace intocable? Hicimos sacrificios por ti. Hicieron préstamos basados en mi culpa», dije, «y los pagué hasta que finalmente aprendí la diferencia entre ayudar y ser casada». Los ojos de Carmen parpadearon. No se esperaba eso, tampoco Carlos. Durante años había respondido a sus insultos con explicaciones. Había defendido mi horario, defendido mis ahorros, defendido por qué no podía seguir pagando por emergencias que nunca terminaban. Pero ese día, de pie entre mi hija y las personas que me habían enseñado a temer decepcionarlas,
No sentí la necesidad de explicar mi vida. Miré la carpeta sobre la mesa y vi exactamente lo que habían encontrado: registros del apartamento, papeles del seguro, copias de impuestos viejos y un formulario de transferencia en blanco que había guardado solo porque mi abogado me había dicho que nunca tirara nada conectado con la herencia. Pero faltaba algo más: mi llave de repuesto. La que estaba escondida en el cajón de la cocina ya no estaba. Sí. ¿Cómo entraron?, pregunté. Carlos se cruzó de brazos. No empieces. ¿Cómo entraron a mi casa cerrada con llave? Los labios de Carmen se apretaron. Miré su bolso. Te llevaste mi llave de repuesto cuando viniste para el cumpleaños de Sofía. Ella estalló. Ese no es el punto. Ahora lo es. Carlos golpeó la mesa de centro con tanta fuerza que Sofía se sobresaltó. Mi brazo la rodeó de inmediato. «Firma los papeles», gruñó él. «El prestamista de Carmen necesita una garantía, y mis tierras ya están comprometidas. Si transfieres tu parte del apartamento temporalmente, podemos arreglarlo todo». «¿Temporalmente?», repetí. «¿Así es como llamas a falsificar mi firma?». Sus ojos se entrecerraron. Carmen habló demasiado rápido. Nadie falsificó nada. Giré mi teléfono para que pudieran ver el temporizador de la llamada activa. La policía viene en camino. Por primera vez, el silencio inundó la habitación. Afuera, de fondo pero cada vez más cerca, las sirenas comenzaron a cortar el aire de la tarde. El rostro de Carlos pasó de la rabia al cálculo. «María, escúchame. Diles que fue un malentendido. Diles que exageraste». Carmen se acercó, de repente más suave, de repente desesperada. «Por favor, no entiendes lo que esto nos hará. Estuve a punto de preguntar qué le haría a Sofía el aterrorizar a una niña, pero ya sabía que no les importaría hasta que las consecuencias llamaran a su propia puerta». «¿Todavía creen que esto se trata de lo que les pase a ustedes?», dije. Carlos bajó la voz. «Estás cometiendo un error que no podrás deshacer». Miré a mi hija, luego al bolso de mi hermana, luego a mi padre parado en el centro del hogar que yo había construido tras años de turnos dobles y dolor. «No», dije. «Por una vez voy a decir la verdad». La sirena se detuvo tan cerca que las ventanas temblaron. Carlos se movió primero, no hacia la puerta, sino hacia mí. Intentó agarrarme de la muñeca y di un paso atrás justo cuando la puerta principal se abría detrás de él. Entraron 2 oficiales con ese tipo de autoridad tranquila que hace que la gente culpable recuerde de repente los modales. «Policía», llamó uno de ellos. «Que todos se queden donde están». Carlos soltó el espacio entre nosotros como si lo hubiera quemado. Carmen empujó el collar de mi madre más profundamente en su bolso, pero un oficial lo vio. Vi que lo vio. Ese pequeño movimiento se convirtió en la primera grieta en su actuación. «Oficiales», dijo Carlos, levantando ambas manos en un gesto de padre herido. «Esto es un desacuerdo familiar. Mi hija está cansada del trabajo. Está sensible. Casi me río. ¿Sensible?». Esa era siempre la palabra que los hombres como él usaban cuando una mujer dejaba de obedecer. El oficial se dirigió a mí. «Señora, ¿usted llamó?». «Sí, mi nombre es María. Este es mi hogar». Mi padre y mi hermana entraron sin permiso, revisaron mi habitación, robaron joyas, amenazaron a mi hija e intentaron presionarme para que firmara documentos de propiedad. Carmen explotó. «Eso es mentira». Sofía hundió su rostro en mi costado. Mantuve una mano en su hombro y extendí mi teléfono con la otra. La llamada al 911 sigue conectada. También grabé los últimos minutos. Los ojos de Carlos se volvieron fríos. «María, una sola palabra, una advertencia». El oficial se interpuso entre nosotros. «Señor, no le hable en este momento». El segundo oficial le pidió a Carmen que pusiera su bolso en el suelo. Ella se negó. Él se lo pidió de nuevo. Sus manos temblaban mientras lo soltaba. Cuando él lo abrió, la sala quedó en un silencio que nunca olvidaré. El collar de perlas de mi madre, 2 anillos, mi llave de repuesto,
un formulario de transferencia doblado, un sello notarial que no pertenecía a nadie en mi casa, y varias páginas con mi nombre ya impreso en las líneas de firma. La mandíbula del oficial se tensó. ¿De quién son estos documentos? Carmen miró a Carlos. Carlos miró al suelo. Eso fue toda la respuesta que cualquiera necesitaba. Los oficiales nos separaron. A Sofía y a mí nos llevaron hacia la cocina mientras Carmen comenzaba a llorar, pero no por culpa, sino por haber sido atrapada. Carlos intentó usar una máscara diferente. «Soy abuelo», dijo. Estaba intentando proteger a mi familia de la ruina financiera. El oficial respondió, amenazando a una niña. El rostro de Carlos se endureció. «Usted no entiende nuestra situación». «Entiendo lo que escuché en la llamada», dijo el oficial. «Y entiendo lo que hay en ese bolso». Carmen gritó, «María nos tendió una trampa». Esa frase casi me hizo sonreír porque la verdad era mucho mejor. No les había tendido una trampa. Simplemente había dejado de encubrirlos. Mi casa tenía cámaras porque Carmen una vez tomó prestada una pulsera e insistió en que yo la había extraviado. Mis cerraduras tenían registros porque Carlos tenía la costumbre de aparecer cuando yo estaba en el trabajo. Mi abogado tenía copias digitales porque las personas que más exigen confianza a gritos suelen ser la razón por la que necesitas registros. El oficial le preguntó a Sofía si estaba herida. Ella sacudió la cabeza, pero susurró. Él dijo que mamá perdería la casa si yo no hablaba. Esa fue la frase que terminó con la actuación de Carlos. Los oficiales lo esposaron a él primero. Él luchó con palabras, no con puños, lo que de alguna manera lo hizo ver más pequeño. «María, vas a destruir a esta familia». Lo miré mientras el metal hacía clic alrededor de sus muñecas. «No, estoy protegiendo lo que queda de ella». Carmen gritó cuando la esposaron, alegando que las joyas eran familiares, que los papeles eran solo copias, que Sofía era una dramática. Pero para entonces, los vecinos ya habían salido a sus porches. La mujer de enfrente, la que me había traído comida tras la muerte de mi madre, observaba cómo sacaban a Carmen con el collar de mi madre sellado en una bolsa de evidencias. Carlos vio a los vecinos. Fue entonces cuando su rostro finalmente cambió. No era arrepentimiento, era humillación. Y para la gente como él, la humillación duele más de lo que la culpa jamás podría doler. Mientras las patrullas se alejaban, el oficial se quedó atrás y nos preguntó si teníamos un lugar seguro donde quedarnos esa noche. Miré a mi alrededor en mi propia sala. Los cajones vacíos en el suelo, el portarretratos roto, la mesa de centro cubierta de papeles, y me di cuenta de que la seguridad no es solo una puerta con llave. La seguridad es saber que las personas que están afuera de esa puerta respetan tu derecho a mantenerla cerrada. «Estaremos bien», dije, aunque mi voz sonaba más vieja que por la mañana. Me entregó una tarjeta. «Doctora María, esto puede ser más que un allanamiento. Un detective necesitará hablar con usted». Asentí, abrazando aún a Sofía. Pensé que la peor parte había pasado. Me equivocaba. Lo que habían hecho dentro de mi casa era solo la superficie. El verdadero robo había comenzado meses antes. Esa noche, Sofía durmió en mi cama con la luz del pasillo encendida y mi mano envolviendo la suya. Cada vez que pasaba un auto afuera, sus dedos se apretaban. Había pasado mi carrera remendando a extraños, pero no podía remendar el sonido de mi hija preguntando, «¿Va a regresar el abuelo?». Le dije la verdad de la manera más suave que pude. «No esta noche, no sin que la policía lo sepa y no sin que yo lo detenga». Ella se quedó mirando el techo. «¿Hice algo malo?». Esa pregunta dolió más que cualquier cosa que Carlos hubiera dicho. Me giré hacia ella y le dije, «No, mi amor. Los adultos hicieron algo malo. Fuiste muy valiente, pero nunca debieron ponerte en esa situación». Ella asintió, pero los niños no sanan solo porque los adultos finalmente digan la frase correcta. Su cuerpo aún recordaba sentirse atrapado. Sus ojos aún se movían hacia el pasillo cada vez que el suelo crujía. Por la mañana supe que la casa necesitaba algo más que limpieza.
Necesitaba pruebas de que nos pertenecía de nuevo. Cambié cada cerradura, cancelé cada llave de repuesto, congelé mi crédito, llamé a mi banco y moví cada documento físico a una caja de seguridad bancaria. Tomé fotografías de cada cajón, cada rasguño, cada marco dañado, cada espacio vacío donde se habían llevado algo. Al mediodía, la detective Harris me llamó y me pidió que fuera a la comisaría. «Encontramos algo preocupante», dijo. Varias cosas, en realidad. Ya sabía que sería malo. No sabía que sería tan calculado. El bolso de Carmen contenía un sello notarial falso, documentación de transferencia sin firmar y una copia impresa de mi horario del hospital. Mi horario del hospital. No una suposición, no una coincidencia. Alguien sabía exactamente cuándo estaría fuera. La detective Harris me preguntó quién tenía acceso a él. Pensé en Carmen enviándome un mensaje de texto 2 semanas antes, preguntándome si todavía trabajaba en esos espantosos turnos dobles de los martes. Pensé en Carlos ofreciéndose a recoger a Sofía de la escuela para ayudarme y enojándose cuando le dije que no. Pensé en la llave de repuesto que desapareció después de la fiesta de cumpleaños de Sofía. Todos los pequeños momentos que había descartado por ser molestos de repente se alinearon como instrumentos en una bandeja de cirugía. Limpios, afilados, listos. Alejandro, mi abogado y amigo de toda la vida, vino esa noche y revisó el inventario policial en la mesa de mi cocina. No suavizó sus palabras. «María, esto no fue una discusión familiar desordenada. Esto parece un intento de fraude, allanamiento de morada, coacción, robo y posible delito de usurpación de identidad». Me quedé muy quieta. Dijeron que Carmen necesitaba una garantía. Alejandro asintió. «Ese puede ser el motivo, pero hay más. Tu parte del apartamento vale mucho más ahora que cuando tu madre te la dejó». Sabía que el edificio se había revalorizado. No sabía cuánto. Alejandro deslizó una valoración impresa sobre la mesa. El número me heló la sangre. Eran 7 cifras. No era dinero en efectivo en mi bolsillo. No era algo que pudiera gastar mañana. Pero era suficiente capital como para volver peligrosas a personas desesperadas. «No buscaban joyas», dijo Alejandro. «Las joyas fueron un extra. Buscaban el control». Más tarde esa semana, Carmen comenzó su segundo ataque. Esta vez no en mi casa. Publicó un mensaje largo en Internet hablando sobre ser traicionada por una hermana egoísta y ver cómo la codicia destruía a una familia. Escribió sobre deudas, sacrificios y cómo algunas personas olvidan quién las crió cuando empiezan a ganar dinero como doctor. Nunca mencionó a Sofía. Nunca mencionó el sello notarial falso. Nunca mencionó haber sido arrestada con el collar de mi madre en su bolso. Carlos llamó a los familiares desde la cárcel y les dijo que yo le había enviado a la policía porque odiaba que me pidieran ayuda. Mi teléfono se llenó de mensajes. Algunos eran crueles, algunos eran cautelosos, algunos preguntaban qué había pasado realmente. Por una vez no me defendí con párrafos. Envié un solo mensaje al grupo de chat familiar. No voy a discutir un caso penal activo. Para cualquiera que repita afirmaciones falsas, mi abogado responderá. Una niña fue amenazada en mi casa. La policía recuperó las pruebas. Eso es todo. Luego, no adjunté nada. Ni grabaciones, ni fotos, ni discursos emocionales. El silencio causó más daño que los ruegos. La gente empezó a llamar al registro civil. La gente empezó a revisar los registros de arrestos. La gente empezó a darse cuenta de que la historia de Carmen tenía agujeros lo suficientemente grandes como para caminar a través de ellos. En 48 horas, un primo me pidió disculpas, luego una tía, luego un vecino que había escuchado la versión de Carlos en la ferretería llamó a mi puerta con los ojos rojos y comida. Carmen borró su publicación, pero las capturas de pantalla viven más que las mentiras. Alejandro lo guardó todo. Fue entonces cuando la venganza dejó de ser emocional y se volvió legal. Carlos y Carmen habían pasado años contando con mi culpa. Ahora estaban a punto de enfrentarse a mi documentación. Y lo que pasa con la documentación es simple. No llora,
no da explicaciones y no se deja manipular en la cena de acción de gracias. Solo espera a que la persona adecuada la lea en voz alta. Prepararse para el tribunal se sintió extrañamente familiar. No porque hubiera querido estar allí, sino porque el proceso me recordaba a una cirugía. Reúnes los estudios. Estudias el daño. Identificas lo que se puede reparar y lo que se debe extirpar antes de que envenene el cuerpo. Alejandro armó nuestro caso de la misma manera que yo armaba un plan de trauma. Primero, la herida de entrada, el allanamiento. Segundo, el sangrado interno, las amenazas contra Sofía. Tercero, el daño oculto, los documentos falsificados, el sello falso, el horario del hospital copiado, la llave robada y el motivo financiero. Luego vino la parte que lo cambió todo. La detective Harris obtuvo los mensajes entre Carlos y Carmen. Solo se me permitió leer una parte antes del juicio, pero fue suficiente para que se me entumecieran las manos. Carmen había escrito: si María ve a papá molesto, simplemente dirá que no, pero si Sofía tiene miedo, María cederá. Carlos había respondido: no lastimes a la niña, solo hazle entender que María causó esto. Leí esa línea 3 veces. No lastimes a la niña. Como si el terror no fuera daño. Como si hacer creer a una niña de 8 años que le podían quitar su casa fuera simplemente una estrategia. Alejandro miró mi rostro con atención. María, por esto es que no resolvemos esto en silencio. No planeaba hacerlo, susurré. La vida de Carmen comenzó a desmoronarse antes de que empezara la audiencia. Trabajaba a tiempo parcial para una empresa de gestión de propiedades e intentaba obtener su licencia para la venta de bienes raíces. Una vez que su empleador se enteró de que había sido arrestada con documentación falsa de transferencia de propiedad y una llave robada, la despidió. Los amigos de la iglesia de Carlos dejaron de repetir su versión cuando el periódico local imprimió el resumen del arresto. El hombre que había pasado años llamándome desagradecida, de repente no podía entrar a su restaurante favorito sin que la gente bajara la voz. Yo no celebré eso, pero tampoco lo rescaté. Esa fue la diferencia. La vieja María habría llamado a alguien, habría explicado, habría suavizado la historia para proteger su orgullo, porque sigue siendo tu padre. La nueva María miró a Sofía durmiendo de nuevo con una luz de noche, y entendió que proteger la reputación de un hombre adulto le había costado a mi hija su sensación de seguridad. Así que dejé que la verdad hiciera lo que la verdad hace cuando dejas de enterrarla. Antes de la audiencia preliminar, Carmen intentó comunicarse conmigo una última vez desde un número oculto. Respondí porque Alejandro estaba sentado a mi lado y grabando con autorización. Ella no se disculpó. Lloró, pero cada lágrima tenía un anzuelo. María, por favor, si esto sigue adelante, lo pierdo todo. Debiste haber pensado en eso antes de registrar mi habitación, dije. Estaba desesperada. Aterrorizaste a mi hija. Papá fue el que gritó, y tú fuiste la que robó. Silencio. Luego afloró la verdadera Carmen. Mamá estaría avergonzada de ti. Miré la fotografía de mi madre en la repisa de la chimenea, la que Carmen había dejado torcida mientras registraba mi habitación. No, dije. Mamá fue la que me enseñó a guardar los recibos. Alejandro casi sonrió. Carmen colgó. Esa llamada se convirtió en evidencia de contacto después de que las condiciones del arresto prohibieran el acoso. Mientras tanto, Sofía comenzó a ver a una terapeuta infantil. Pregunté si ir al tribunal la traumatizaría más. La terapeuta recomendó una entrevista infantil grabada en lugar de obligarla a enfrentarse a Carlos y Carmen directamente. El fiscal estuvo de acuerdo. Sofía se sentó en una habitación acogedora con una entrevistadora capacitada y un zorro de peluche en su regazo. Yo miraba desde otra habitación, con el corazón rompiéndose en silencio, mientras describía a Carlos bloqueando el pasillo y a Carmen diciéndole: «Tu mamá lo está arruinando todo para todos». No exageró. Los niños rara vez necesitan hacerlo. La verdad sonaba pequeña en su voz, lo que la hacía insoportable.
El fiscal me dijo más tarde que la entrevista de Sofía sería fundamental porque mostraba el impacto emocional sin convertir la sala del tribunal en otro lugar donde los adultos la rodeaban. Le di las gracias, luego fui a casa y me senté en la habitación de Sofía mientras dormía, dándome cuenta de que la justicia no se trataba solo de un castigo. También se trataba de negarse a dejar que un niño cargue con la vergüenza de los adultos. La noche antes del juicio, encontré a Sofía en la mesa de la cocina dibujando nuestra casa. Dibujó la puerta principal, los pinos, la ventana de mi habitación y 2 patrullas de policía afuera. Pero también me dibujó a mí parada entre ella y todos los demás. ¿Esa soy yo?, pregunté. Ella asintió. Tú también tenías miedo, pero te quedaste. Me senté a su lado y le dije, ser valiente no significa que no tengas miedo. Ella levantó la vista. ¿La familia significa que tienes que perdonar a la gente? Respondí con cuidado porque sabía que lo recordaría. El perdón es personal. La seguridad no es opcional. Puedes perdonar a alguien algún día y, aún así, no volver a dejarlo entrar por tu puerta. Esa se convirtió en la frase que llevé al tribunal. No la ira, no la venganza por sí misma. Seguridad, límites, consecuencias. Pero no se equivoquen, las consecuencias pueden parecerse mucho a la venganza cuando la gente pasa años creyendo que es inmune. Y Carlos y Carmen habían creído que eran inmunes porque yo los había hecho inmunes. Había perdonado demasiado rápido, pagado demasiado en silencio, explicado demasiado suavemente y los había protegido de los resultados de sus propias decisiones. El tribunal fue el primer lugar donde mi amor por la familia ya no se usaría como evidencia en mi contra. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y más fría de lo que deseaba. Carlos se sentó junto a su defensor público, vistiendo la misma chaqueta gris que usaba para los funerales, como si esta fuera otra tragedia que le sucedía a él en lugar de una consecuencia creada por él. Carmen se sentó 2 asientos más allá, con los ojos rojos, el cabello perfecto y el rostro arreglado en una expresión de inocencia herida. Cuando me vio, bajó la mirada primero. Eso solo me dijo que tenía miedo, no de mí, sino de lo que yo podía probar. El fiscal comenzó con la llamada al 911. Mi susurro llenó la sala. Mi familia entró a la fuerza en mi casa. Están amenazando a mi hija. Luego llegó la voz de Carlos de fondo, nítida y desagradable, exigiendo la carpeta azul. Carmen se quedó mirando la mesa. Carlos cerró los ojos. A continuación vino el video de la cámara de mi pasillo, lo suficientemente claro como para mostrar a Carmen entrando a mi habitación con guantes, que luego afirmó que eran para limpiar. Luego las fotos, mis cajones vacíos, las joyas en el bolso de Carmen, el sello notarial falso, los formularios de transferencia, mi horario del hospital impreso con mi turno resaltado. Para cuando la detective Harris leyó el mensaje de texto, si Sofía tiene miedo, María cederá. La sala se había quedado completamente inmóvil. No miré a Carmen, miré a la jueza. Quería que entendiera que esto no era un desacuerdo familiar. Esto era una niña utilizada como herramienta de presión. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve la voz firme. Hablé como madre, pero también hablé como una cirujana dando un informe. Lo que vi, lo que escuché, lo que hice, por qué lo hice. El abogado de Carlos intentó sugerir que yo había entendido mal debido al agotamiento tras un largo turno. Me giré hacia él y le dije, he trabajado en turnos de 24 horas y sigo conociendo la diferencia entre una visita familiar y un robo. Algunas personas en la sala se removieron de sus asientos. El abogado pasó a otro tema. Carmen lloró durante su declaración. Dijo que estaba abrumada, asustada por las deudas, manipulada por Carlos y que nunca tuvo la intención de lastimar a Sofía. Carlos culpó a la presión familiar, a la desesperación financiera y a la negativa de María a comunicarse. Ninguno de ellos dijo, nos equivocamos al aterrorizar a una niña. Ninguno de ellos dijo, nos equivocamos al robar.
Ninguno de ellos dijo, nos equivocamos al creer que la vida de María nos pertenecía. Esa ausencia de culpa importó. La jueza lo notó. El fiscal solicitó restricciones severas, restitución y orden de no contacto. Alejandro se sentó detrás de mí con una mano apoyada en la carpeta que contenía años de advertencias ignoradas. Transferencias bancarias que les había hecho, mensajes donde exigían dinero, capturas de pantalla de las deudas de Carmen, registros de las cámaras, estimaciones de reparaciones, recomendaciones de terapia y los documentos de la herencia de mi madre que demostraban que no tenían ningún derecho sobre lo que intentaron quitarme. Durante años habían tratado el papeleo como un arma que podían volver en mi contra. Ahora, el papeleo se convirtió en el muro que no podían escalar. Cuando la jueza habló, su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba. Dijo que el tribunal reconocía el estrés financiero, pero que la desesperación no otorgaba la propiedad sobre el hogar, los documentos o el hijo de otra persona. Dijo que el estatus familiar no reducía la gravedad de la coacción, al contrario, aumentaba la traición a la confianza. Luego, vinieron las consecuencias. Carlos se declaró culpable de robo con fuerza, intento de extorsión y poner en peligro a una menor. Recibió 18 meses de prisión en el centro de detención del condado, seguidos de libertad condicional, asesoramiento psicológico obligatorio, restitución económica y una orden de no contacto de 5 años para protegernos tanto a mí como a Sofía. Carmen se declaró culpable de robo, hurto, intento de fraude y violación de las restricciones de contacto. Recibió una sentencia combinada: tiempo en la cárcel, confinamiento domiciliario, libertad condicional, restitución y una mancha permanente en sus antecedentes penales que arruinó la verificación para la licencia con la que esperaba comenzar su carrera en bienes raíces. Los formularios de transferencia falsos fueron anulados. Mi parte del apartamento se colocó bajo protección legal adicional. El tribunal ordenó la restitución para cubrir las reparaciones, los costos legales vinculados al asunto penal, los gastos de terapia para Sofía y el valor tasado de la propiedad dañada y robada. En el caso civil que siguió, Alejandro aseguró un fallo que permitió poner gravámenes sobre las tierras de Carlos y los activos restantes de Carmen hasta que el pago se completara. Esa fue la parte que nunca vieron venir. Habían entrado a mi casa buscando documentos que les permitieran quitarme lo mío. En cambio, los documentos que yo guardé les quitaron lo suyo. Sus excusas, su acceso a mí, su imagen pública y una gran parte de su futuro financiero. Cuando Carlos escuchó el monto de la restitución, sus hombros cayeron como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían erguido. Carmen se dio la vuelta una vez, recorriendo la sala con la mirada como si buscara a alguien que sintiera lástima por ella. La mayoría de la gente desvió la mirada. Ese silencio fue su propio veredicto. Fue el sonido de las personas comprendiendo finalmente que ser familia no hace que alguien sea seguro, y ser expuesto no te convierte en una víctima. Después del juicio, una tía que me había enviado un mensaje cruel se acercó con lágrimas en los ojos. «María, no lo sabía», dijo. Quise decirle, «no preguntaste». En su lugar dije, «ahora lo sabes». Sofía y yo salimos a la luz fría del sol. Ella tomó mi mano, pero esta vez no se escondió detrás de mí. «¿Pueden volver a nuestra casa?», preguntó. «No», dije, «ni legalmente, ni de manera segura, ni mientras yo respire». Ella pensó en eso. ¿Seguimos siendo una familia? La miré en los escalones del tribunal. Miré el cielo que se extendía inmenso sobre nosotros, y me di cuenta de que la respuesta era más simple de lo que el dolor había hecho parecer. «Sí», dije, «tú, yo y las personas que nos aman sin intentar adueñarse de nosotras». En los meses siguientes, nuestro hogar volvió a ser silencioso. Pero no el viejo tipo de silencio. No el silencio donde me tragaba la ira para mantener la paz. Este era un silencio más fuerte. Cerraduras cambiadas, cámaras actualizadas, papeles protegidos, citas de terapia al día, límites aplicados. Reemplacé el portarretratos roto en mi habitación,
Pero no reemplacé la ilusión de que se podía confiar en Carlos y Carmen. Llevé a Sofía a la escuela, volví a las cirugías, cociné cenas sencillas y dejé que nuestras vidas volvieran a ser ordinarias. Lo ordinario se sintió como una victoria. Algunos familiares terminaron disculpándose, otros desaparecieron. Carmen envió una carta a través de su abogado, no para disculparse, sino para preguntar si consideraría reducir el monto de la restitución, porque empezar de nuevo es difícil. Alejandro respondió con una sola frase: la doctora María lo rechaza.